Vamos a desarrollar síndrome nefrótico y nefrítico. Y en la segunda hora vamos a desarrollar la clase de COVID y riñón. Empezamos. El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico son dos entidades muy importantes que debemos tener en cuenta en la valoración de los pacientes nefrológicos. Tanto el síndrome nefrótico como el síndrome nefrítico se presentan en diversos grupos etarios, se presentan en diversas circunstancias, ya sea por etiologías glomerulares primarias, ya sea por etiologías infecciosas o enfermedades sistémicas. La labor de nosotros como médicos y de ustedes como médicos en formación también es identificar estos criterios, tanto del síndrome nefrótico como del síndrome nefrítico, para poder, en primer lugar, definirlos, en segundo lugar, en el enfoque, ver si se trata de una etiología primaria, es decir, si solamente los riñones son los que están comprometidos, o estamos ante una etiología secundaria con enfermedades sistémicas o enfermedades de otra etiología. Entonces, en esta tarde vamos a revisar en relación al síndrome nefrótico la definición, la fisiopatología y la fisiopatología en relación a las alteraciones que va a tener justamente la membrana del glomérulo y también los mecanismos de formación del edema en el cuadro clínico, las causas o etiología, cómo es que llegamos al diagnóstico y el tratamiento que debemos dar a esta entidad. Entonces, en primer lugar, tenemos un síntoma y es también un signo porque puede ser visible o evidenciable en la macroscopía de la valoración de la orina, y es justamente la orina espumosa. La orina espumosa va a tener esta trascendencia semiológica para identificar que hay un órgano que está comprometido, que es el riñón, y que justamente el daño es en el glomérulo. Entonces, estamos viendo en esta diapositiva un glomérulo en la parte superior, un glomérulo normal, con todas las características histológicas normales, y en la parte inferior justamente el resultado pues de una enfermedad glomerular. Este fue un paciente que tenía un cuadro de una glomerulopatía primaria, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, en donde están viendo ustedes diversas alteraciones. Se pierde el espacio de Bowman, hay infiltrado leucocitario difuso, ¿no? Hay zonas fibróticas, y eso es lo que ocasiona pues esta pérdida de proteínas en la orina. Entonces, recordando en la parte histológica de la barrera de filtración glomerular, vamos a tener pues estos tres elementos que constituyen la barrera de filtración glomerular y que están representados por tres elementos. En primer lugar, la célula endotelial, que está en la parte inferior. Están viendo que es fenestrada, que tiene unos espacios, ¿no? Y que debe estar indemne para que tenga pues una función óptima en la filtración glomerular. Asimismo, la membrana basal glomerular, que está en la parte intermedia, y en la parte superficial, que está el podocito. En realidad, este podocito, pues cuando hay enfermedades glomerulares, se va a alterar, se va a fusionar, ya no va a aparecer como dedos, sino justamente ocurre un fenómeno de fusión
y se pierden todas esas como microvellosidades que tiene este elemento que es el podocito, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico se va a tratar de definir en relación a que van a haber daños estructurales y también la pérdida de la carga electronegativa que tiene en este lugar, ¿no? Entonces hay un aumento de la permeabilidad del capilar glomerular, hay un daño estructural en estos capilares, se pierden las cargas electronegativas, hay una desorganización también de los elementos que constituyen la membrana basal glomerular, finalmente ocasionando pérdida de proteínas por la orina. La albúmina, que es una molécula grande, no debería pasar por esta barrera de filtración glomerular y en esta entidad, en el síndrome nefrótico, el, la albúmina empieza a perderse tanto por aumento en el tamaño de los poros que deja pasar la proteína y en segundo lugar también por la pérdida de la carga electronegativa, ¿no? Entonces tenemos la proteinuria como parte de los criterios diagnósticos y si somos selectivos es una albuminuria. Esto ocasiona una hipoalbuminemia, que luego ya vamos a ver los valores normales que tiene la albúmina en sangre. El edema, que va a tener todas las características clínicas de un edema de origen renal, que es del tipo edema generalizado, edema matutino, que se localiza en la región palpebral, en la región pretibial o se torna generalizado y que también puede aparecer como líquido en tercer espacio, tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad pleural, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eso es todo el contexto de la presentación del edema en este cuadro de síndrome nefrótico. Y el otro componente, pues, es la hiperlipidemia. Entonces, el síndrome nefrótico es manifestación de una enfermedad glomerular renal. Quizás esta parte es lo más importante que debemos recordar en el síndrome nefrótico. En relación a la fisiopatología, vamos a tener pues una serie de eventos, como ustedes están observando en esta diapositiva, en relación a la pérdida de proteínas en la orina. Entonces hay pérdida de inmunoglobulinas, ¿no? Por la orina, lo que ocasiona la tendencia a las infecciones, la inmunosupresión debido a la pérdida de estas inmunoglobulinas por la orina. Disminuyen los inhibidores de la coagulación, hay una hipercoagulabilidad en estos pacientes, pueden haber fenómenos de tromboembolia y esta tromboembolia puede ser a nivel tanto venoso como a nivel arterial. Entonces, asimismo, esta disminución de la albúmina en sangre lo que va a traer pues consigo es que en los vasos sanguíneos disminuye la presión oncótica, ¿no? Aumenta a nivel hepático la síntesis al 300%, la síntesis de albúmina al inicio. Asimismo, la síntesis hepática del colesterol tipo LDL. Y en relación a los triglicéridos, pues disminuye el catabolismo. Entonces ahí vamos a tener el tercer componente del criterio diagnóstico de la proteinuria o del síndrome nefrótico, ¿no? La elevación del colesterol debido al aumento en la síntesis hepática y a la disminución del catabolismo de los triglicéridos correspondiente pues a la hipertrigliceridemia, que es parte componente de los criterios diagnósticos de síndrome nefrótico. Entonces, cuando baja la presión oncótica, disminuye el volumen vascular y esto pues activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se retiene más sodio a nivel renal y esto ocasiona el edema, ¿no? Disminuye el volumen intravascular y esa hipovolemia genera hipoperfusión renal y el paciente puede llegar a presentar insuficiencia renal aguda.
En el plasma van a haber muchas alteraciones debido a la pérdida de proteínas en la orina. Entonces, van a tener algunas consecuencias clínicas como las que están mencionadas en esta diapositiva, ¿no? La disminución de la albúmina, que ya explicamos, en la formación del edema, de la hiperlipidemia. La inmunoglobulina G también va a condicionar al paciente con síndrome nefrótico a tener inmunodeficiencia, tendencia a infecciones. Los pacientes van a tener infecciones oportunistas y a veces pacientes que por el mismo edema generalizado que tienen pueden tener una predisposición a, a tener cuadros de celulitis, ¿no? Que van a tener pues una forma de presentación a veces un poco atípica, diferente que otro paciente que no tenga síndrome nefrótico y que justamente pues estas celulitis pueden llevar al paciente hasta el shock séptico, ¿no? También hay disminución del complemento, también por este motivo hay un déficit en la opsonización bacteriana y por lo tanto cuadros infecciosos oportunistas en cualquier órgano pueden ser pues severos cuadros infecciosos, ¿no? También dijimos que se alteraban las proteínas del sistema hemostático y pueden haber tanto trombosis arteriales como trombosis venosas. El déficit en la producción de la eritropoyetina va a condicionar a la anemia también, ¿no? También hay una anemia que va a ser del tipo microcítico hipocrómico debido a la pérdida de las proteínas transportadoras de la hemoglobina con la transferrina, ¿no? El zinc también ocasiona que el paciente tenga disgeusia, impotencia, trastorno de la inmunidad celular y la proteína ligadora de vitamina D también se elimina por la orina, ocasionando pues hipocalcemia y un hiperparatiroidismo secundario en estos pacientes. Cuando vamos a evaluar al paciente con síndrome nefrótico, es importante que hagamos una historia clínica completa. En primer lugar, tenemos que averiguar por antecedentes. El paciente viene a la consulta externa, viene a la emergencia con el síntoma edema generalizado, edema localizado puede ser a nivel palpebral, a nivel de miembros inferiores, pretibial, a nivel sacro, puede llegar con ascitis, con dificultad respiratoria por derrame pleural. Entonces, lo primero es averiguar signos y síntomas de enfermedades sistémicas, dependiendo también, que es un factor importante, la edad, ¿no? De acuerdo a la edad, es importante poder identificar los diferentes tipos de presentación en el síndrome nefrótico. Las enfermedades sistémicas, que también es una parte muy importante poder identificar, por ejemplo, el lupus, las vasculitis, amiloidosis, diabetes, que son enfermedades sistémicas que van a ser causa de síndrome nefrótico. La primera causa de síndrome nefrótico en el adulto es la nefropatía diabética. Y las enfermedades inmunológicas en mujeres en edad fértil son cuadros importantes de debut de síndrome nefrótico. La amiloidosis es una enfermedad sistémica también que tiene como antecedente infecciones crónicas en el paciente. Ahí viene la importancia de los antecedentes. Los antecedentes no solamente son los recientes, los de corto plazo, los de 1 año, 2 años, sino nos interesan todos los antecedentes que el paciente tenga, es decir, los antecedentes cuando, por ejemplo, el paciente era pequeño, cuando era niño, si tuvo una otitis media crónica, si tuvo por ejemplo, un cuadro de una osteomielitis, todo eso me va a llevar a una alteración
en el metabolismo de las proteínas y a la formación del amiloide. Y este amiloide se deposita en el riñón, se deposita en el hígado, en el corazón, en diversos órganos, y va a condicionar pues a la presencia de síndrome nefrótico. Las enfermedades infecciosas también, entonces nuestro estudio, nuestra historia clínica en antecedentes infecciosos es muy importante como factores de riesgo para enfermedades infecciosas transmitidas, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, infecciones por virus de hepatitis B, virus de hepatitis C o virus de VIH. También hay algunos fármacos que pueden ocasionar síndrome nefrótico y algunas neoplasias sólidas, como por ejemplo el cáncer de estómago, el linfoma, las leucemias, son causa de síndrome nefrótico, ¿no? Luego, en el cuadro clínico ya vamos a ver la forma de presentación del edema. El paciente a veces solamente viene por la presencia del edema, el aumento de peso debido a la retención de líquido, y muchos pacientes pueden haberse percatado de las orinas espumosas. Entonces, este dato de la orina espumosa es un dato semiológico muy importante que debe ser anotado, registrado como parte de la anamnesis. En el examen físico vamos a tener pues que evaluar desde los signos vitales. Es muy frecuente la presencia de hipertensión arterial en el paciente con síndrome nefrótico debido a la hipervolemia, ¿no? También anotar si el paciente tiene ingurgitación yugular, que es un signo de hipervolemia, la intensidad de los edemas, la localización de los edemas, y si el paciente está hospitalizado, poder pues tener un peso, un control de diuresis diario. Entonces acá estamos observando, ¿no? La presencia de edemas en zonas donde el paciente pues tiene una presión tisular mínima, como son a nivel palpebral, a nivel escrotal. Esto puede ser en diversos grupos etarios, el edema generalizado, con presión en la zona, contra la zona de la tibia, ¿no? Y va a dejar pues diversos grados de fovea, la presencia de ascitis en un abdomen que es globuloso, con acá un paciente con ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, esas son parte de las valoraciones o evaluaciones que tenemos que hacer como parte del examen físico. Entonces, en relación a la clasificación, o al enfoque que nosotros le vamos a dar a todo paciente que venga hacia una sala de emergencia, hacia la consulta por primera vez, es la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿este síndrome nefrótico es primario o es un síndrome nefrótico secundario? Entonces, cuando hemos descartado las causas sistémicas, y por ejemplo yo tengo una paciente que viene, es una jovencita de 17 años con edema palpebral, orinas espumosas, entonces y me da algunos indicios de una enfermedad inmunológica, por ejemplo, la exposición al sol, tiene un eritema, ¿no? O de repente tiene caída de cabello, tiene úlceras orales, entonces yo estoy identificando una enfermedad inmunológica en esta paciente. Pero si yo no encuentro signos de enfermedad sistémica en el paciente, entonces voy a plantear el cuadro como un síndrome nefrótico de tipo primario. Y cuando estoy hablando de tipo primario, tengo ahí anotados los diversos tipos de patologías primarias, como la enfermedad de cambios mínimos, que va a tener pues un comportamiento para la mayor presentación de casos en los niños en el grupo etario más o menos entre los 4 a los 6 años, a los 8 años de edad, ¿no? Y luego la glomerulosclerosis focal y segmentaria para los pacientes más jóvenes, adultos, y la primera causa de glomerulopatía o de síndrome nefrótico en el adulto, de síndrome nefrótico
primario en el adulto es la glomerulonefritis membranosa. La característica de esta glomerulonefritis membranosa es que el paciente va a llegar, puede ser con edema generalizado, orinas espumosas, y que luego vamos a ver que tiene una gran proteinuria o una proteinuria que nosotros le llamamos masiva, ¿no? También diversos cuadros de glomerulonefritis por inmunoglobulina A y o membrano proliferativa. Y los secundarios, pues ya vamos a ver la etiología de la sistémica, ¿no? Entonces, como parte del cuadro clínico, vamos a tener edemas generalizados de inicio en miembros inferiores o palpebral de aparición brusca y pueden, como repito, estar acompañados de ascitis o derrame pleural, orina espumosa, la hipertensión arterial, que ya mencionamos que es un hallazgo frecuente por hipervolemia, y que pueden haber complicaciones infecciosas o eventos tromboembólicos. En relación al volumen urinario, el comportamiento es de diversos tipos, ¿no? El paciente con hipovolemia severa puede venir en oliguria o en anuria o con un volumen urinario normal. Entonces, la presentación pues, de estas glomerulopatías primarias, como estamos viendo en este cuadro, las glomerulopatías primarias que van a dar un cuadro de síndrome nefrótico exclusivo, digamos así, porque solamente se acompaña la pérdida de proteína en orina, son la enfermedad de cambios mínimos o de lesiones mínimas, la esclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, eh, como exclusivas o como las que únicamente presentan síndrome nefrótico. A veces el síndrome nefrótico viene acompañado también de síndrome nefrítico. Ya en la segunda parte de esta clase vamos a ver pues las características del síndrome nefrítico. Entonces va a venir acompañado en la membrana proliferativa, en la extracapilar o en la endocapilar. Entonces, en relación al laboratorio, ahí estamos evidenciando la macroscopía de la orina, la gran espuma que este paciente tiene y la orina, pues el estudio de la orina tiene un Lapstix, es una tira reactiva, ¿no? Entonces, cuando hacen el examen directo, nos informan proteínas en orina, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, de acuerdo a cómo se pinta este Lapstix. Pero eso no es exclusivamente la valoración que debemos hacer, ¿no? Acá está la tira, sino debemos pedir la proteinuria o la selectividad de la albúmina en orina, ¿no? A través de la cuantificación. Entonces, acá tenemos la valoración para el adulto, debe ser mayor o igual a 3.5 gramos por unidad de tiempo en un periodo de 24 horas en un paciente que tenga una superficie corporal medida a unos 73 metros cuadrados. Y en niños tiene que cumplir el criterio de ser mayor o igual a 40 miligramos por hora y por metro cuadrado. El laboratorio no nos informa en miligramos por hora y por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo es que vamos a transformar este valor? Es que el laboratorio nos va a dar un valor en total de miligramos o gramos en una unidad de tiempo. Entonces, lo que debemos hacer es conocer, en primer lugar, la superficie corporal del niño, ¿no? Con una fórmula práctica que está relacionada. En el numerador, pues, se coloca peso por 4 más 7 y en el denominador peso más 90. Esto nos dará la superficie corporal de ese niño y con ese valor, pues, supongamos que el niño tenga 500 miligramos de proteínas o de albúmina en orina de 24 horas. Divido 500 entre la superficie corporal del niño, supongamos que salga 0.6 entre 0.6 y ese resultado lo voy a dividir entre 24 horas para que me dé el valor de 1 hora. Entonces ahí tengo el resultado de comparar con este parámetro, con este criterio de síndrome nefrótico en niños para ver si tiene más de 40 miligramos por hora y por metro cuadrado. Y en relación a la hipoproteinemia,
El criterio es que la albúmina en sangre debe ser menos de 3.4 gramos por decilitro y para la hiperlipidemia, que tanto los triglicéridos como el colesterol estén por encima de 200 miligramos en 24 horas. Ya, está bien. A ver, la fórmula de la superficie corporal en el numerador van a colocar peso en kilos del niño por 4 más 7, que son dos constantes, ¿no? Y en el denominador, peso en kilos más 90, que también es una constante. Muy bien. Entonces, tenemos acá una comparación tanto de la valoración de la proteinuria en orina de 24 horas con el índice proteínas creatinina en una orina al azar. Entonces, nos dice según este estudio que tanto la proteinuria en recolección de orina de 24 horas es equivalente, tiene una sensibilidad y una especificidad para determinar el nivel de albúmina del 90%. Entonces, es equivalente. ¿Qué significa? Que si yo, por algún motivo, tanto el médico como el paciente no pudiera hacer la recolección de la orina de 24 horas, se puede hacer con una sola muestra de orina. Cuando es con una sola muestra de orina, yo voy a tomar la indicación de albúmina en miligramos en esa muestra de orina. ¿Cuántos miligramos? Y la otra valoración es que la creatinina en gramos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se hace ese índice y la identificación de la proteína creatinina en orina al azar o este ratio de proteínas creatinina en orina al azar debe ser mayor a 300 miligramos de albúmina sobre 1 gramo de creatinina en esa muestra de orina. Otros exámenes auxiliares que debemos pedir en el síndrome nefrótico, ya hablamos de la proteinuria o del ratio proteínas creatinina en orina al azar, es obligado como criterio diagnóstico pedir las proteínas totales y fraccionadas, o sea, la albúmina, el colesterol y los triglicéridos, y con estos tres prácticamente ya tenemos completos los criterios diagnósticos para síndrome nefrótico. También hay algunos pacientes que van a tener de inicio compromiso de la función renal. Por regla general, el síndrome nefrótico, cuando debuta, no compromete la función renal, es decir, que la tasa de filtrado glomerular se mantiene normal, pero hay algunos casos, como por ejemplo en las primarias la glomerulonefritis membranoproliferativa, en las secundarias, por ejemplo, una nefropatía lúpica, pueden debutar con insuficiencia renal aguda. De ahí la importancia de valorar la función renal desde el inicio. Los electrolitos séricos nos van a permitir pues ver si hay alguna alteración en el nivel del sodio, en el nivel del potasio generalmente, la depuración de creatinina, hacerla en todo paciente pues que no solamente tiene alteración de la función renal, si nosotros vemos que tiene una proteinuria masiva, también es necesario pedir esta depuración o función renal hecha por el laboratorio. El proteinograma electroforético también para ver la selectividad de la fracción albúmina, el complemento sérico, que en algunas glomerulopatías primarias, como en la membrana proliferativa, va a estar disminuido. Estos que son para enfermedades inmunológicas, ¿no? El anti-DNA en los pacientes con nefropatía lúpica, crioglobulinas en pacientes o con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos para los pacientes que tienen vasculitis, anticuerpos antimembrana basal glomerular, para los que tienen como antecedente enfermedades infecciosas que van a dar síndrome nefrótico, pedimos exámenes virales, virus de hepatitis B, hepatitis C y HIV, y todo esto se complementa como examen auxiliar con una ecografía renal, ¿no? En relación al tratamiento, vamos a tener pues toda una respuesta al tratamiento inmunosupresor.
Como principio básico, no todos los pacientes con síndrome nefrótico van a ir a esta terapia inmunosupresora. Por ejemplo, si el síndrome nefrótico es de etiología de una nefropatía diabética, entonces voy a tener que tratar la nefropatía diabética. Tendré que disminuir los niveles de glucosa en sangre, fijarme un objetivo de tratamiento para bajar la hemoglobina glicosilada, corregir la dislipidemia, y con eso estoy mejorando el cuadro del síndrome nefrótico. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente con nefropatía lúpica, antes de la terapia inmunosupresora, se va a pedir una biopsia renal para poder estudiar el estadio o el tipo de nefropatía, por ejemplo, lúpica que el paciente tiene, para ver el esquema de tratamiento que se le va a dar. Si el paciente tiene un linfoma, se tendrá que tratar el linfoma con medicamentos antineoplásicos, pero su primera respuesta al tratamiento no va a ser con corticoides. ¿Para quién están indicados los corticoides? Los corticoides están indicados para todas las glomerulopatías primarias, ¿no? Empezando desde la enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria, la membranosa, la membranoproliferativa, todas ellas inician con tratamiento con terapia con corticoides, ya sea con pulsoterapia, o sea, con metilprednisolona endovenosa, seguida de prednisona oral, ¿no? Y ahí sí vamos a hablar de esta terminología que se llama respuesta a la terapia inmunosupresora, y hablamos de remisión completa cuando la proteinuria es menos de 300 miligramos en 24 horas y la albuminemia ha mejorado, o sea, que llegue a más de 3 gramos por decilitro, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay una remisión parcial, ¿no? La albuminemia ha mejorado, llega a más de 3 gramos por decilitro, pero la proteinuria es persistente. O sea, por ejemplo, es un paciente que tiene 1 gramo de proteínas en orina 24 horas y que ha mejorado su albúmina. Hay una remisión parcial, pero no ha mejorado completamente. Esta enfermedad, el síndrome nefrótico, puede tener recaídas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para las recaídas? En general son las infecciones, ¿no? Puede ser una infección tan simple como un resfrío común, puede ser una enfermedad diarreica, por ejemplo, puede ser una sinusitis, puede ser una infección de tracto urinario, es decir, cualquier infección puede hacer que el paciente tenga una recaída, ¿no? Entonces, recaída cuando aparece nuevamente el cuadro clínico florido y se acompaña pues de diversos grados de proteinuria. Recaídas frecuentes, cuando el paciente va a tener pues 2 recaídas en menos de 6 meses o al menos 4 recaídas en un año, ¿no? Después de haber conseguido una remisión parcial o completa. Y también hablamos de los términos de corticoresistencia o corticodependencia para los pacientes que, a pesar de haberles dado un esquema de tratamiento de corticoides como por ejemplo prednisona 1 miligramo por kilo por día, ¿no? No remiten después de las 16 semanas, ¿no? O sea, prácticamente al 4.º mes el paciente sigue con proteinurias elevadas y ahí nosotros podemos hacer el diagnóstico de una corticoresistencia, es decir, damos la prednisona, pero el paciente no mejora. Y una corticodependencia, como su nombre lo dice, pues al disminuir la dosis del corticoide, nuevamente aparecen signos de una recaída, o sea, aumenta la proteína en la orina o el paciente empieza a tener edemas, ¿no? Entonces, para los córticos resistentes, como segunda línea, tenemos acá esquemas de tratamiento diferentes, son escalones de tratamiento en donde vamos a poder usar, por ejemplo, ciclosporina A, que es un inmunosupresor. Tenemos ahí las dosis entre 3 a 5 miligramos por kilo por día, ¿no? Y ahí dice mantener los niveles valle, o sea, este medicamento tiene que ser dosado en sangre, ¿no? Dosaje de ciclosporina en sangre para ver si los niveles están dentro del rango entre 150 a 200 nanogramos por mililitro, para que no nos vayamos hacia el otro
extremo con este medicamento que produce nefrotoxicidad. Luego tenemos acá a otro medicamento que se llama tacrolimus, ¿no? Ahí están las dosis que van entre 0.05 a 0.1 miligramos por kilo por día. Y también, como están viendo ahí el término niveles Valle, también significa que este medicamento tiene que ser dosado en sangre y tiene que tener ese rango entre 5 a 7. La ciclofosfamida también es un medicamento muy usado en el hospital en casos, por ejemplo, de glomerulonefritis membrano proliferativa, en la glomerulonefritis membranosa, en el esquema de Ponticelli, que me parece que en alguna vez les hablé, ¿no? Entonces, acá hay dos formas de presentación de este medicamento que viene a través, para ser administrado a través de la vía oral en tabletas, pero también tiene una presentación endovenosa y se administra como pulsoterapia. Y el micofenolato mofetilo, que también es un inmunosupresor, que nos ayuda mucho para la corticoresistencia con buenos resultados, ¿no? Entonces ahí tenemos la dosis en miligramos por metro cuadrado y que nos dan un máximo hasta de 2 gramos por día con este tipo de medicamento. En la segunda parte de esta primera clase vamos a ver pues el otro síndrome muy importante en la nefrología como lo es el síndrome nefrótico, ¿no? Perdón, el síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico, que justamente acá se ha tratado de identificar a los 3 componentes del síndrome nefrítico, como son el edema, la hematuria y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces recuerden siempre estos 3 criterios diagnósticos para el síndrome nefrítico. En esta parte vamos a revisar, así como lo hemos hecho en síndrome nefrótico, la definición, la etiología, los mecanismos fisiopatológicos, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución y el pronóstico. Entonces tenemos acá, en relación al síndrome nefrítico, la presentación brusca de la tríada de hematuria, edemas e hipertensión arterial, que se puede acompañar de oliguria, de una cierta orina espumosa, identificando un nivel bajo de proteínas en orina, y también de alteración de la filtración glomerular, disminuyendo esta filtración. Este síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio, es agudo, afecta principalmente a los glomérulos, ¿no? Así como habíamos identificado haciendo un paralelo con el nefrótico, que afectaba principalmente a los glomérulos, el nefrítico también afecta a los glomérulos. Tiene una patogenia inmunológica, ya vamos a ver por qué, y puede ser inducido por infecciones bacterianas, por virus o como reacción a enfermedades sistémicas. Entonces, en relación a las características, y lo he remarcado con rojo, la hematuria glomerular, porque esto es importante, sí, que ustedes sepan diferenciar la hematuria glomerular de la no glomerular, ¿no? Va a tener toda una serie de características que luego vamos a ver en otra diapositiva. También como parte del cuadro, la retención hidrosalina, el edema, que va a provocar expansión del volumen extracelular, edema e hipertensión arterial, disminución de la función renal. Y en el sedimento urinario, pues vamos a ver lo característico de la hematuria glomerular, glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos, granulares o acantocitos. Característica de comienzo abrupto y que tiende a tener una resolución espontánea. Entonces, acá tenemos las características de la hematuria glomerular, ¿no? Entonces, la característica es que sea más común la forma microscópica, es decir, que yo pueda identificar un cilindro hemático en el sedimento urinario, que yo pueda identificar estos elementos que son los hematíes en la orina, o que yo pueda identificar estos hematíes espiculados que son los acantocitos en la orina. Entonces vamos a tener acá, en relación a la macroscopía, que se presenta en un porcentaje reducido de casos como el 30%, el paciente va a tener orina con OT cargado,
ese es el color de la hematuria glomerular. Es total, este término de total significa que el paciente desde que inicia hasta que termina la micción va a tener un color uniforme, va a ser de color marrón. Es indolora porque al momento de la expulsión de la orina el paciente no va a tener dolor y no tiene coágulos. Entonces tiene muchas características de esta hematuria glomerular, de esta hematuria para caracterizarla como tipo glomerular. En el sedimento urinario sí necesitamos que encontrar pues hematíes dismórficos más del 80% para considerarla glomerular. Acantocitos en orina, ahí están los espiculados, y demostración de leucocitos o células epiteliales en el interior de los cilindros. En relación a la etiología, vamos a tener pues acá algunas enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la nefropatía lúpica puede debutar no solamente como síndrome nefrótico, como habíamos dicho inicialmente, sino como un síndrome nefrítico, ¿no? El paciente viene con una orina T cargada, un poco espumosa, con edemas y con cifras de hipertensión arterial. También los cuadros de vasculitis. Las vasculitis, sobre todo las que comprometen el pequeño vaso, ¿no? Donde el endotelio, ustedes saben que el glomérulo es un ovillo de capilar, está inflamado, está con un cuadro de vasculitis que va a comprometer en muchas de las veces no solamente a los capilares renales, sino a los capilares pulmonares, como en el síndrome, por ejemplo, de Guth-Pasture, ¿no? En Guth-Pasture el paciente tiene hematuria y tiene hemoptisis, ¿no? Y se conforma pues el síndrome renopulmonar, ¿no? También la púrpura de Heno-Schollein, ¿no? El síndrome urémico hemolítico, donde aparece pues un cuadro de una anemia hemolítica, síndrome nefrítico, y aparecen síntomas urémicos en el paciente. Este cuadro de urémico hemolítico se da, por ejemplo, en un niño saludable, en un niño eutrófico, por ejemplo, en un lactante de 8 meses de edad que tiene un cuadro diarreico, ¿no? Que ha sido pues identificada una Escherichia coli y que esta bacteria va a ocasionar la formación de anticuerpos en el organismo de este lactante que se van a depositar en la superficie de la membrana basal glomerular y que van a alterar todo el endotelio a nivel glomerular y provoca el cuadro del síndrome nefrítico. La púrpura trombocitopénica trombótica también, ¿no? Es otra entidad, el ateroembolismo renal y la microangiopatía trombótica. Otras, dentro de estas están el síndrome de Guillain-Barré y la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, ¿no? En algunos pacientes habían provocado. También hay glomerulonefritis primarias que se van a manifestar solamente por un cuadro de síndrome nefrítico, como la glomerulonefritis extracapilar, y asociadas a síndrome nefrótico. Ahí estamos viendo a la glomerulonefritis membrano-proliferativa, la proliferativa mesangial, a la nefropatía por inmunoglobulina A, que es un cuadro muy interesante, que uno sospecha cuando el paciente o la paciente tiene pues un cuadro de síndrome nefrítico, orinas color T cargado, edemas, hipertensión arterial, asociado a un cuadro faríngeo. O sea, el paciente empieza a tener dolor faríngeo, fiebre, un cuadro respiratorio alto y se asocia a este cuadro de síndrome nefrítico, que va a tener un carácter recurrente. También tenemos algunas nefritis agudas, donde van a estar comprometidos pues la nefritis intersticial aguda inmunoalérgica por algunos medicamentos, nefritis por radiación en el Guillain-Barré, posquimioterapia, por tumores renales, trombosis de la vena renal, tromboembolismo o infarto renal. También va a tener una etiología infecciosa. Etiología infecciosa, acá tenemos un agente etiológico muy importante que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que luego nos vamos a ocupar de él en la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, que es la más representativa del síndrome nefrítico, ¿no? No es que solamente el estreptococo beta hemolítico del grupo A provoque el síndrome nefrítico. Como ustedes están viendo, hay múltiples bacterias, virus, parásitos que pueden
presentar un cuadro de síndrome nefrítico, ¿no? Hay muchos agentes bacterianos, por ejemplo, un estafilococo, un neumococo, ¿no? Que pueden debutar, la leptospirosis misma puede provocar el cuadro de síndrome nefrítico, ¿no? Asimismo, los virus que habíamos visto para el síndrome nefrótico también están implicados en cuadros que pueden debutar como un síndrome nefrítico, la varicela, la rubiola, parotiditis, sarampión, y como estamos viendo, hasta parásitos y hongos como la Candida albicans. También en esta clasificación es según edad de presentación. Acá tenemos a la cabeza la glomerulonefritis aguda postinfecciosa ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también en los pacientes jóvenes, ¿no? Están las etiologías primarias, también las etiologías vasculíticas, púrpura de Henoch-Schönlein, las inmunológicas, la nefropatía lúpica. En la edad de 15 a 40 años ya cambia, acá ustedes ven a la cabeza la nefropatía por inmunoglobulina A, está la lúpica nuevamente y también tenemos algunas primarias, ¿no? Y en los mayores de 40 años tenemos a la nefropatía por inmunoglobulina A también, a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es una entidad pues que en pocas semanas el paciente debuta con un síndrome nefrítico y va hacia la insuficiencia renal progresiva y a la pérdida completa de la función renal en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos otra forma de clasificar de acuerdo al complemento sérico, si está disminuido o está el complemento sérico normal, se ha hecho esta clasificación. Y acá tenemos pues a las glomerulonefritis agudas postinfecciosas. Cuando hay un cuadro, ya luego vamos a ver a esta glomerulonefritis aguda postinfecciosa, se presenta con complemento sérico disminuido, ¿no? Pero este complemento sérico disminuido va a tener un periodo en el cual está disminuido y luego empieza a mejorar hasta que se normaliza, ¿no? A diferencia de la glomerulonefritis membrano proliferativa, en la cual este complemento sérico permanece disminuido, o por ejemplo en el lupus eritematoso, que en los periodos de activación de la nefropatía lúpica o del lupus activo en general, va a permanecer el complemento sérico disminuido. Pero como tenemos acá, hay algunas vasculitis, por ejemplo, que van a tener complemento sérico normal o en la nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, hablando o especificando la más representativa de las enfermedades del síndrome nefrítico, vamos a tener a este cuadro de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica que ustedes van a tener la oportunidad de ver en niños, en edad escolar, en jóvenes, en adultos, y que se va a presentar debido a dos antecedentes infecciosos recientes, que pueden ser las faringoamigdalitis, ¿no? O a las lesiones cutáneas. Entonces ahí tenemos a las cepas nefritógenas, es decir, que aparece la infección faríngea o aparece la lesión cutánea, el limpétigo, ¿no? El limpético, que va a ser una lesión de característica, se llama así, mielicérica, por su forma, por su apariencia de miel adosada, adherida a la piel, ¿no? Entonces ahí es donde estos antígenos ingresan hacia el torrente circulatorio y van a ocasionar la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces, habíamos dicho desde el inicio en la definición que este síndrome nefrótico va a tener pues características de una inflamación aguda, este síndrome nefrítico, una inflamación aguda en el glomérulo, y vamos a tener que el endotelio capilar de esa membrana basal glomerular va a estar dañado, va a estar inflamado, alterado, y entonces los hematíes van a empezar a perderse en el filtrado glomerular y empiezan a aparecerse en la orina. También se pierde la carga aniónica, se altera la permeabilidad y este es el motivo de encontrar orina espumosa o proteinuria leve, aumenta el diámetro del poro de la membrana basal también, hay una hipercelularidad glomerular y una contracción del mesangio. Estos eventos ocasionan a que disminuya
el ratio o la tasa de filtrado glomerular, ocasionando disminución del volumen urinario, azotemia, se retiene agua, sodio, y esto es el motivo del tercer componente pues, del síndrome nefrítico para la aparición de hipertensión y edemas. Entonces, vemos que en el síndrome nefrítico o en esta glomerulonefritis aguda postinfecciosa de la cual estamos hablando, hay afectación renal por los inmunocomplejos, ¿no? Que se van a depositar en el capilar glomerular, inmunoglobulina G y complemento sérico C3, se activa el complemento, se producen anafilotoxinas y también hay liberación de mediadores inflamatorios. Entonces acá tenemos faringoamigdalitis o infección cutánea en esta glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Antígenos o cepas nefritógenas ocasionan la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos antiestreptolicina O están muy aumentados en sangre, ya luego vamos a ver qué valores tienen estos valores. Aumenta la anti-hialuronidasa y la anti-desoxirribonucleasa, ¿no? Entonces, esto ocasiona la formación de inmunocomplejos que están circulantes y que luego se van a depositar en los capilares glomerulares. Activan el complemento, ocasionan el fenómeno inflamatorio en la membrana basal glomerular y el producto pues es disminución del filtrado glomerular, oliguria, disminución de la excreción urinaria de sodio, ¿no? Hay edema, sobrecarga hídrica, hipertensión arterial. Entonces, la inflamación glomerular hace que estos inmunocomplejos circulantes se depositen o el antígeno estreptocócico se localiza en el glomérulo durante la fase inicial de la enfermedad, 10 a 14 días después de que estos son atacados por los anticuerpos. Y acá los tenemos, ¿no? En esta microscopía electrónica, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico del síndrome nefrítico? Y también haciendo un paralelo con la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Pueden haber muchos cuadros asintomáticos, es decir, que el paciente va por algún otro motivo y se le encuentra pues un sedimento urinario con hematuria glomerular, con cilindros hemáticos, le tomamos la presión arterial y el paciente está hipertenso, ¿no? Y quizás tiene edemas y no se percató, entonces el paciente no tiene síntomas y esa es una forma de presentación. Este antecedente que lo he remarcado muy bien acá es en relación al periodo de latencia. Es importantísimo preguntar como parte de la historia clínica qué tiempo tuvo el paciente antes de presentar el cuadro de síndrome nefrítico. Se dice que para una infección faríngea el rango de días es entre los 6 y los 21 días. O sea, hasta 3 semanas como antecedente de haber tenido una infección faríngea. Si mi paciente me dice, no, doctora, yo tuve a los 2 meses, hace 2 meses tuve una infección faríngea, entonces por lo tanto, no es una, digamos, antecedente importante. Para la infección cutánea, sí, el tiempo es un poco más largo, ¿no? Casi 28 días. Entonces, cuadro clínico de presentación, hematuria del tipo microscópico, la más frecuente, la macroscópica es en menos porcentaje, edemas, hipertensión arterial, oliguria, proteinuria no selectiva, azotemia en algunos pacientes, antecedente de la infección faríngea o cutánea previa para los cuadros de glomerulonefritis postestreptocócica. Habíamos dicho que el nefrítico coincide con infección faríngea en la nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Elevación de antígenos estreptocócicos en la postestreptocócica y consumo de complemento en las entidades que ya habíamos mencionado, como la postestreptocócica, la membrana proliferativa, el lupus o en algunas vasculitis, ¿no? Entonces, acá vamos a tener pues que la hematuria glomerular debe haber en el examen microscópico mayor o igual a 5 hematíes por campo en la orina, hematíes dismórficos más del 80%, acantocitos más del 5%, pueden haber cilindros eritrocitarios, ¿no? Los otros componentes, la hipertensión arterial, considerar que es volumen dependiente, ¿no?
puede causar encefalopatía hipertensiva o insuficiencia cardíaca, porque esta presentación de hipertensión arterial es aguda. El edema es periorbitario, puede aparecer en las mañanas o facial, en extremidades inferiores por la tarde, y este edema se debe a la retención hidrosalina, porque no hay mucha hipoalbuminemia, ¿no? Este síndrome nefrítico también nos va a dar complicaciones, insuficiencia cardíaca por sobrecarga hídrica, puede aparecer bradicardia. Estos signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como ortopnea, ingurgitación venosa, galope, hepatomegalia, congestión circulatoria, como parte del cuadro de la insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva, cefalea, mareos, pueden aparecer dolores abdominales, vómitos, pérdida transitoria de la visión, y en casos pues severos de encefalopatías hipertensivas pueden aparecer cuadros de hemiparesia o convulsiones. Y también es importante relacionar que estos nefríticos agudos severos pueden ocasionar insuficiencia renal aguda. En los exámenes auxiliares, la diapositiva se ve un poco llena de exámenes, pero en realidad tenemos que pedir una orina completa con morfología eritrocitaria, dosaje de las proteínas en orina, evaluar la función renal, las proteínas totales y fraccionadas, y tenemos que tener pues el gran y cultivo de la secreción faríngea para ver si aislamos el estreptococo beta hemolítico, si hay consumo de complemento o las pruebas inmunológicas, las serológicas para virus, ¿no? Siempre se complementa con una radiografía de tórax, electrocardiograma y la ecografía de riñones. Pero es importante también considerar las indicaciones para una biopsia renal. No solamente se solicita biopsia renal en el síndrome nefrótico, sino también en el síndrome nefrítico. Y acá están todos los criterios para poder solicitar la biopsia renal, ¿no? Entonces, acá tenemos en el laboratorio, como habíamos dicho, el complemento C3 bajo para algunas entidades ya mencionadas, las que tienen complemento sérico normal, también ya hemos mencionado con detalle, esquistocitos que van a aparecer en la lámina periférica de los pacientes con síndrome urémico hemolítico, pacientes con LES, con lupus que tienen linfopenia, y la antiestreptolicina O en el adulto debe ser más de 160 unidades por mililitro para considerarla como anticuerpos elevados en un cuadro de glomerulonefritis aguda post-streptocócica, ¿no? El tratamiento va a depender de la glomerulonefritis de fondo, es decir, si yo tengo una vasculitis, voy a tratarla muy diferente que una glomerulonefritis aguda post-streptocócica, ¿no? A la primera, si es una glomerulonefritis, por ejemplo, por lupus, tendré que darle pues una pulsoterapia con metilprednisolona, ¿no? En cambio, a una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, vamos a ver el tratamiento luego que no se le da tratamiento con corticoides, ¿no? Entonces, las medidas generales son de reposo, hay que controlar el peso, la presión arterial, la dieta hiposódica, restricción de líquidos, manejar en cuidados intensivos a los pacientes complicados con encefalopatías hipertensivas, insuficiencias cardíacas congestivas, y la dosis de los medicamentos antihipertensivos, ahí tenemos dos, al nifedipino, 30 miligramos cada 12 horas, o al amlodipino, 10 miligramos cada 24 horas, el nitroprusiato para casos severos de encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, y hemodiálisis si el paciente tiene una falla renal aguda, ¿no? La evolución y el pronóstico va a depender de la enfermedad que ha ocasionado el síndrome nefrítico, ¿no? Los cuadros de glomerulonefritis aguda postestreptocócica son benignos. Benignos significa que van a tener una evolución favorable, se resuelve espontáneamente el caso con las medidas de soporte que habíamos indicado, o si está hipertenso le daremos los antihipertensivos por el periodo que dure la hipertensión, ¿no? Y hay que recordar que la hematuria microscópica se puede mantener como una huella todavía 2 años, la proteinuria de 6 a 8 semanas, y como vemos ahí, el complemento sérico se debe normalizar en la glomerulonefritis postestreptocócica
a las 8 semanas. O sea, en 2 meses ya debe estar su complemento normal. Si sigue bajo, hay que replantear, reevaluar el diagnóstico. ¿Alguna pregunta?